solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor, y quiero saludar especialmente a las familias porque este video está pensado para que lo vean en familia. Pretendo hacer con este video una catequesis prebautismal, es decir, para que ustedes se preparen para el bautismo de sus hijos, ¿sí? Por lo general van a la parroquia, se anotan, tienen que participar en una charla de bautismo. Bueno, este video que yo subo a YouTube tiene la finalidad de facilitar la catequesis prebautismal, que es para los padres y los padrinos. ¿Qué finalidad tiene la catequesis prebautismal? Es hacer que justamente los padres se preparen para lo que sus hijos van a recibir. Bien, vamos entonces a la presentación de este video, pero no sin antes pedirles que se suscriban al canal, ¿sí? Que nos den un like, un dedito para arriba, que activen la campanita para enterarse cuando el sembrador va a subir un nuevo video, y que compartan el video especialmente con las familias, ¿sí? También pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, Un Sembrador. Allí también pueden encontrar nuestros videos. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a la presentación. ¿Me acompañan? Vamos. Yo quisiera comenzar esta catequesis presbautismal iluminando con la palabra de Dios. Vamos a trabajar sobre este texto del Evangelio. Del Evangelio según San Juan, dice así: Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este Evangelio que acabamos de escuchar nos enseña la institución del bautismo. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto de nacer del agua y del Espíritu Santo? Primero vamos a decir lo que no es el bautismo. No es muy conveniente empezar por la negativa, pero quiero tratar de despejar muchos dichos que a veces la gente repite de manera popular y no son correctos, ¿sí? O sea, quiero tratar de desmitificar lo que mucha gente piensa del bautismo. Primero, el bautismo no es una tradición, ¿sí? El bautismo no es una tradición. Es decir, porque son bautizados, entonces vamos a bautizarlo porque hay que bautizarlo. Y en definitiva, vos a la familia le preguntás: ¿y por qué lo bautizan? Y no te saben explicar por qué lo bautizan.
Yo suelo comenzar la charla de bautismo cuando la doy en vivo, o sea, cuando la doy en persona, haciéndole esta pregunta: ¿qué significa que ustedes vienen a la iglesia a bautizar a sus hijos? Siempre me pasó que alguna familia me respondió correctamente. El bautismo no es tampoco, como dice mucha gente, para que no se enferme, para que no le agarre mal de ojo, para que no se empache, para que no llore, porque padre, lo tengo que bautizar porque llora mucho. Y si llora mucho, el bautismo lo único que va a hacer transformarlo en cristiano. Y vas a tener un cristiano llorón, ¿sí? Porque si llora mucho hay que ver qué le pasa. Hay que llevarlo al médico si llora mucho. No se soluciona bautizando, ¿sí? Entonces, ¿qué es el bautismo? Como dice aquí el Evangelio, es un renacimiento espiritual. Es un renacimiento a una vida nueva. Por eso dice, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo un hombre puede volver a nacer cuando ya es viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre? Fíjense qué disparate está diciendo, ¿no? Y volver a nacer. No, Nicodemo. El que no nace del agua y del espíritu, como dice aquí el Evangelio, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si la palabra de Jesús es contundente: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento, ¿sí? Un sacramento, el primero de los sacramentos, es decir, comunica la gracia de Dios y transforma al hombre interiormente, dándole una nueva vida, dándole una nueva identidad, que es la identidad de ser cristianos, Por lo tanto, decimos que el bautismo, ¿para qué se bautiza? Así vamos a decirlo en un lenguaje coloquial. ¿Para qué se bautiza una persona? Para que sea cristiana, Por lo tanto, decimos que el bautismo imprime carácter. ¿Qué es el carácter? Imprime un carácter sacramental. Un carácter indeleble, es decir, no se borra nunca más. Vamos a aclarar algunas cuestiones. Padre, nos peleamos con el padrino y queremos poner un padrino nuevo. Vengo a bautizar de vuelta a mi hija, a mi hijo, no sé, según el caso. No, si te peleaste con el padrino tendrás dos cosas: o permanecer peleado con el padrino, que no sería lo ideal, o reconciliarte, que sería lo mejor, ¿sí? Pero eso no influye en el bautismo. Si el bautismo, a quien lo recibió, lo hizo cristiano, de una vez para siempre. Por lo tanto, un segundo bautismo no tiene validez. Como bautismo no tiene validez. Si el bautismo es una vez para siempre, te transforma en cristiano y te da un carácter sacramental. ¿Qué es el carácter del bautismo? La disposición con la cual aquel que recibe el bautismo después queda en toda su vida dispuesto, abierto a recibir los dones de Dios, a recibir los dones espirituales de Dios, a recibir la gracia de Dios, a renovar la gracia de Dios. ¿Qué significa esto de renovar la gracia de Dios? La gracia de Dios es la vida de Dios en el corazón del hombre. Esa vida de Dios se arruina o se pierde por acción del pecado. Cuando el niño, cuando es bautizado, es un bebé, no tiene conciencia de pecado, pero a medida que va creciendo se va haciendo la conciencia moral, se va formando la conciencia de pecado y sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que agrada a Dios y lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces cuando el hombre peca, pierde la gracia de Dios. ¿Qué tiene que volverse a bautizar? No, porque ya es cristiano. Ya tiene el carácter sacramental que no se borra. Tendrá que confesarse, pedirle perdón a Dios y tratar de mejorar su vida cristiana haciendo un propósito de conversión y de agradar a Dios. Nada más que eso. Para eso está el sacramento de la reconciliación. El bautismo
¿sí? El bautismo junto con la confirmación y la primera comunión son los sacramentos de iniciación cristiana. El bautismo te comunica la vida cristiana y te abre la puerta, te abre las puertas del reino. ¿Qué significa que te abre las puertas del reino? Las puertas del reino de Dios, que te abre a toda la vida cristiana. Entonces podés recibir, una vez que estás bautizado, podés recibir todos los otros sacramentos. Podés recibir la confirmación, podés recibir la primera comunión, podrás confesarte si tenés conciencia de pecado, para recibir el sacramento de la reconciliación, podrás recibir el sacramento de la unción de los enfermos, podrás recibir, si decidís hacerte sacerdote en tu vida, podrás recibir el sacramento del orden sagrado. Es decir, el bautismo te abre a toda la vida cristiana, te abre a la posibilidad de toda la vida cristiana. Entonces, quedamos con esto. El bautismo es solamente una vez, es solamente una vez. Y vamos a pasar ahora a el papel que juegan los padres y los padrinos. El papel que juegan los padres y los padrinos. En primer lugar, los padres, ¿sí? Los padres. Yo aquí he puesto, como pueden ver ustedes, una foto que está el papá, la mamá y los niños, ¿sí? Como que fíjense que están formando como un techito, como una capillita, ¿sí? ¿Por qué elegí esa foto? Porque la familia es la primera iglesia, ¿sí? ¿Qué significa iglesia? La palabra iglesia significa asamblea, no se restringe únicamente al papa, a los obispos, los curas y las monjas, sino que es la asamblea de todos los bautizados. Entonces, el primer lugar de formación cristiana, los primeros responsables de la fe delante de sus hijos son los padres, y son los padres los que tendrán que enseñarles los fundamentos de la fe. Después vendrán al catecismo en la parroquia para recibir la primera comunión, la confirmación, etc., donde se reforzarán algunos conocimientos. Pero el niño ya tiene que venir conociendo algo, ya tiene que venir conociendo algo desde su casa. Tiene que venir por lo menos sabiendo rezar el Padre Nuestro, sabiendo rezar el Ave María, sabiendo hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo, por ejemplo, yo acá atrás tengo, de este lado acá tengo a la Santísima Virgen, explicarle la Madre de Dios, etc. ¿Quién es el que está en la cruz? Jesús, que murió por nuestra salvación. Dentro de las posibilidades, porque, no todos los padres tienen la misma formación catequística, pero dentro de las posibilidades, darle a los hijos los fundamentos de la fe, porque para eso son los padres, no solamente para enviar al colegio y que aprendan matemática y lengua y las otras materias, o ocuparse de que estén bien de salud, que no les falte nada, que no les falte la comida, que no les falte la vestimenta, etcétera, etcétera. También los padres son los que tienen que ocuparse de los valores espirituales de los hijos. Y me pueden decir los padres, sí, pero yo no tengo valores espirituales, yo qué sé yo apenas, bueno, lo que puedas, dentro de lo que esté en tus posibilidades, enseñarle a ser bueno, eso sí, eso no necesitas una catequesis profunda, ni grandes conocimientos teológicos para enseñarle a amar, para enseñarle a ser bueno, y después, te repito, tendrás que mandarlo al catecismo para que en el catecismo, en la parroquia, se le termine de profundizar aquello que el chico necesita para su crecimiento espiritual, Esa es la responsabilidad de los padres. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad de los padrinos. Dice así
el Código de Derecho Canónico. A veces asusta esta palabra. El Código de Derecho Canónico es un código de leyes que la Iglesia tiene para regular la convivencia entre los cristianos, entre la vida de la Iglesia. Como existe en la sociedad un código civil, en la Iglesia existe un Código de Derecho Canónico. Dice así: en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, o al niño en este caso, y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Es decir, acá está englobada la responsabilidad del padrino. Téngase un solo padrino o una sola madrina o uno y una, ¿sí? Un solo padrino, una sola madrina o uno y una. Bien, dice que en lo posible tengan un padrino, En lo posible tengan un padrino. Si no es posible, no es posible. Se puede bautizar sin padrino. Si tenemos que tomar conciencia de que lo importante es el bautismo, lo importante es la gracia de Dios, no el padrino o la madrina. No si va a tener un padrino, 4 padrinos, 18 padrinos, 20 padrinos. Puede tener un solo padrino o no puede tener ningún padrino. Siempre va a haber algún padre responsable o tutor que se puede encargar de la fe y que puede responder por la fe del niño. Hay chicos que a lo mejor están con una situación social irregular, me refiero a un chico que está bajo régimen de menores, que esté judicializado, que esté bajo la tenencia de una familia y no tenga la adopción total, definitiva, etcétera, y lo quieran bautizar, entonces se les permita bautizarlo y capaz que no consiguen padrino. Bueno, aquellos que lo han acogido en su familia son los que tienen que transmitirle la fe. Y no hay padrino. Y bueno, si no hay padrino, no hay padrino. Si no hay madrina, no hay madrina. No tenemos que hacernos toda una historia. Antes, yo sé que antes se pensaba distinto, antes se vivía distinto y tenía mucha exigencia el tema de los padrinos, y se pedían certificados y se pedían una cantidad de cosas que al final terminaban obnubilando la importancia del bautismo, y se le daba más importancia a lo jurídico. Tiene que cumplir esta ley, ¿sí? Y se perdía de vista el sacramento en sí, se perdía de vista lo que era la gracia de Dios. La gracia de Dios que reciben en el bautismo inhiere en el alma, es decir, se instala en el alma, transforma el alma, y la gracia de Dios es capaz de obrar por sí misma también. Uno tiene que cooperar a la gracia de Dios, es cierto, con las buenas obras, con la buena conducta, con los buenos ejemplos, etcétera, etcétera. Pero también la gracia, que es la vida de Dios, puede actuar en el corazón del hombre y transformarlo y elevarlo. Y muchas veces no hay padrino. Y muchas veces no hay padrino. Y yo diría que la mayoría de las veces no hay padrino, porque por lo general el padrino suele ser, en la práctica, suele ser el acontecimiento del bautismo, y después cada uno sigue su vida. Ojalá todos los padrinos estuvieran llevándolo al niño de la mano al catecismo para que pueda completar su iniciación cristiana. Bien, continuamos. ¿Por qué esto de los padrinos y por qué tenía tanta importancia? Vamos a hacer un poquitito de historia. En la antigüedad, en los primeros siglos de la Iglesia, los 3 primeros siglos de la Iglesia sufrió por parte del Imperio Romano terribles persecuciones y martirios. El cristianismo surge en el seno del Imperio Romano como una transgresión a las leyes romanas.
Entonces los emperadores no querían saber nada con el cristianismo ni con ese Cristo que ellos predicaban, porque los emperadores entendían que ese Cristo iba a ocupar el lugar de ellos, qué sé yo. Bueno, entonces había una persecución, ¿sí? En la época del Imperio Romano la religión y la política civil estaban unidas, eran cosas, y el hombre, el ciudadano romano, tenía un deber de Estado. El deber de Estado era rendir culto a los dioses del panteón romano. ¿Y qué pasaba? Cuando uno se bautizaba y adhería a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero Salvador, entonces en conciencia tenía que dejar de lado el culto a los dioses. Entonces comenzaba a incumplir un deber de Estado. Entonces ese era uno de los motivos por los cuales se perseguían a los cristianos. Entonces los cristianos vivían escondidos, vivían en las catacumbas, vivían en las catacumbas, eran túneles subterráneos que hay en Roma, donde ellos vivían, donde los primeros cristianos vivían bajo la tierra, enterraban a sus muertos allí, y surgían las primeras iglesias, y todo a escondidas, era todo como una religión clandestina para el imperio, ¿no es cierto? Entonces cuando se acercaba a alguien a pedir el bautismo, tenía que estar acompañado de un padrino, que el padrino daba fe de la rectitud de intención de ese candidato. Entonces se lo recibía y se aseguraban de que no era un espía del imperio que venía a matar a los que estaban ahí, que venía a terminar con... ¿Entienden? Entonces, era así fue cobrando importancia la figura del padrino. Hoy día ya no tiene esa importancia la figura del padrino. Por eso, repito, si no tenés padrino, no importa, acércate igual, conversá con tu párroco y decir: mire, padre, no tengo padrino para mi hijo, quiero bautizarlo igual. No hay impedimento para que un niño reciba el bautismo. No hay impedimento para que un niño reciba el bautismo. Todavía se escucha hablar en algunos casos que dice: y no me lo quisieron bautizar porque yo no estoy casado por la iglesia. Bueno, si un párroco hace eso, está obrando mal, está obrando contra lo que dice el Papa y contra lo que dicen los obispos, está obrando por su cuenta, y no es así, no es lógico eso. El depositario de la gracia de Dios es el niño, y si los padres no están casados por iglesia, por cualquier impedimento, o porque no quieren casarse por iglesia, y bueno, tendrán que resolver esa cuestión entre ellos, conversar con el sacerdote, ver cómo se arregla, pero no hay motivo para no bautizar a un niño. No hay motivo para no bautizar a un niño. Tal vez podemos reservarnos en el caso de un adulto, que lleva una vida totalmente contraria a la fe, que cree, qué sé yo, que diga, yo soy budista, por ejemplo, ¿no? Pues decir, yo soy budista, no creo en Jesucristo, pero me quiero bautizar. No, mira, hermano, no te puedo bautizar en esas condiciones. Tenés que hacer profesión de fe en Jesucristo para que te bautice. Por ejemplo, por decir un caso extremo, ¿sí? Bien, otra de las cosas que me gustaría aclarar dentro de lo que es lo jurídico del bautismo es que una de las tantas cosas que andan dando vueltas, ¿sí?, que están como de moda actualmente, por el laicismo reinante, en fin, ¿no? Por un querer desentenderse de la vida espiritual, por un querer desentenderse de la iglesia, mucha gente se acerca a las parroquias donde fueron bautizados y dicen: a mí me bautizaron cuando yo era chico y yo no sabía, yo quiero renunciar al bautismo. Entonces quiero hacer la apostasía. ¿La apostasía qué es? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es un trámite jurídico que se hace en la iglesia. No es nada más que eso. De manera que en el libro de bautismos, en todas las iglesias hay un libro donde se inscriben los bautismos, mediante una declaración que el que quiera apostatar hace, se anota en el día tal, hizo apostasía de la fe, y se deja sentado en el libro de bautismo. Pero no se borra, no se arranca la hoja. Por lo general en una hoja hay 2 o 3 bautismos anotados, no puedo arrancar la hoja ni el pedazo.
Simplemente se hace una nota marginal donde dice que hizo apostasía de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que hace apostasía de la fe, pierde los derechos dentro de la iglesia. No puede salir de padrino, no puede acceder a muchas cosas, a muchos beneficios espirituales de la iglesia, porque la persona misma dijo, bueno, me quiero retirar de la iglesia. Pero ¿qué pasa si esa persona decide volver a la iglesia? Me arrepentí de la apostasía, quiero volver a la iglesia. Lo pensé, qué sé yo, quiero volver a la iglesia. Me arrepentí de la apostasía. Tiene que hacer otro trámite jurídico para que le borren esa marginal, para que esa marginal no exista más, y tendrá que confesarse del pecado, porque la apostasía es un pecado, ¿sí? Se llama delito de apostasía, y es uno de los pecados reservados, ¿sí? El obispo es el único que da el obispo y el papa son los que dan la posibilidad, que delegan al sacerdote para que levante esa pena, Que uno estando arrepentido, la pena se levanta, no es una cosa del otro mundo, ¿no es cierto? El perdón de Dios se consigue. Y la persona vuelve a la iglesia, pero tiene que volver a bautizarse, pues la persona ya está bautizada, con lo cual decimos que por más trámites jurídicos que se hagan, por más apostasías que se hagan, el bautismo en el sentido sacramental, en el sentido espiritual, no se borra más. La persona es cristiana de una vez y para siempre, eso no se borra más. Vamos a pasar ahora a lo que es el rito del bautismo, el ritual del bautismo. Una vez me cuestionaron la palabra ritual porque lo asociaban con los rituales satánicos y todas esas cosas. No, el rito son todos los procedimientos que se siguen en una liturgia para hacer algún tipo de celebración dentro de la iglesia. Todos los sacramentos en la iglesia, la misa tiene un ritual propio, el bautismo tiene un ritual propio, la confesión tiene un ritual propio. Bien, vamos a hablar entonces del ritual del bautismo. El ritual del bautismo comienza con el saludo, ¿sí? Con el saludo a la familia, saludo cristiano, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y enseguida se hace la presentación de los niños. Se los nombra, y el sacerdote lo recibe en nombre de toda la iglesia, ¿sí? Y dice, y en nombre de la iglesia, yo te marco con la señal de la cruz. E invita a los padres que también marquen a sus hijos con la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque es la iglesia que él recibe. Entonces, en nombre de la iglesia, y los padres, como miembros de la iglesia, como ya bautizados que son, reciben a su hijo con la señal de la cruz. Pero los padres no están bautizados, capaz que me pueden llegar a decir. No importa, lo reciben igual. Porque al traerlo a la iglesia se entiende que lo está presentando a la iglesia. Entonces también lo recibe. Después se va a leer la palabra de Dios. Yo por lo general suelo leer el Evangelio del Nuevo Nacimiento, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Vuelvo a leer el Evangelio. Si es conveniente hago una pequeña explicación del Evangelio, por lo general lo hago, no sé, depende de la circunstancia. Y después de eso se hace lo que se llama el exorcismo. El exorcismo, ¿qué es el exorcismo? No es el exorcismo de la televisión, el que ustedes están acostumbrados a ver en las películas. El exorcismo es pedirle al Señor que venga a poseer el alma, que venga a instalarse, que venga a habitar en el alma de aquel que lo recibe, que va a recibir el bautismo. Que lo conviertas en templo de tu gloria, dice la oración del ritual. Que lo conviertas en templo de tu gloria para que habite en él el Espíritu Santo. Es decir, por lo general, en nuestra cultura, las películas y todo lo que vemos, se habla de la posesión satánica y uno se piensa que es la única posesión que se conoce. No, hay una inhabitación de Dios en el corazón del hombre, ¿sí? Por eso se pide que Dios venga a habitar en el corazón del hombre.
Se hace ese pedido. Y se unge en el pecho con el óleo de los catecúmenos. En la iglesia hay 3 óleos que el obispo bendice en Semana Santa y se distribuyen por las parroquias justamente para esto, para la celebración de los sacramentos. El óleo de los catecúmenos, con el cual se le pide a Dios que lo fortalezca para luchar contra las tentaciones y contra el espíritu del mal, o sea, se pide la fortaleza cristiana, la fortaleza de Jesucristo, se pide cuando se lo unge con ese óleo. Después hay otro óleo, que lo vamos a ver después, que es el Santo Crisma. El Santo Crisma es un óleo que significa la consagración de Dios. Todas las cosas que son ungidas y las personas que son ungidas con el Santo Crisma se consagran a Dios. Con el Santo Crisma se consagra el altar donde se celebra la misa. Con el Santo Crisma se consagran los vasos sagrados, el cáliz, donde se celebra la Eucaristía. Con el Santo Crisma se consagran las manos de los sacerdotes. Cuando somos ordenados nos unjan las manos con el Santo Crisma para decir que son manos consagradas al servicio de Dios. Y con el Santo Crisma también, después lo vamos a ver en qué momento, se unge la frente de los bautizados para significar la consagración a Dios, que valga la redundancia, que significa el bautismo. Bien, y después, por último, tenemos el óleo para los enfermos, o el óleo de los enfermos, ¿sí? Que es el óleo con el cual se recibe la unción de los enfermos, se reconforta al enfermo en caso de enfermedad grave o peligro de muerte. No siempre para recibir al sacerdote, hago un paréntesis en la catequesis de bautismo, no siempre para recibir al sacerdote un enfermo tiene que estar moribundo, sino que lo puede recibir la unción de los enfermos en caso de enfermedad grave, en caso de una operación riesgosa, ¿sí? O sea, donde existe un cierto peligro, puede recibir la unción de los enfermos. Si no necesariamente significa que te vas a morir, pero por ejemplo te van a hacer una operación bajo anestesia general y bueno, recibir la unción de los enfermos. Te van a sacar una muela, no es para tanto tampoco, no es para recibir la unción de los enfermos. Tenés una hepatitis fuerte, recibir la unción de los enfermos. Estás resfriado, no es para recibir la unción de los enfermos. Es decir, hay que ver la gravedad que tiene la enfermedad. Y más que más si una persona ya está en su instancia final, en su agonía final. Se llama al sacerdote para que también lo unja y lo prepare para la vida eterna. Bien, eso se llama ayudar a bien morir. Ayudar a bien morir. Cerrado el paréntesis, vamos a seguir con el tema del bautismo. Bien, esos son los 3 óleos. Repito, con el óleo de los catecúmenos es ungido el pecho de los que se van a bautizar. Catecúmeno es el que va a recibir el bautismo. Con el óleo de los catecúmenos se unge el pecho de los bautizados, significando con eso que se pide para el que se va a bautizar que le dé Dios la fortaleza que necesita para luchar contra el mal en el mundo, contra el espíritu del mal, para luchar contra el demonio, para luchar contra Satanás. Después de eso viene la bendición del agua, una bendición sencilla, donde se bendice el agua con la cual los niños van a recibir el bautismo. Inmediatamente esto es importante, porque es donde se apoya el bautismo, lo que voy a decir ahora, viene lo que se llama la renuncia o profesión de fe. La renuncia, que acá tenemos que hacer un poco de reflexión, significa renunciar a todas las cosas que no son de Dios, ¿sí? Renunciar a todas las cosas que no son de Dios, tratando de mejorar mi vida cristiana. El hombre de suyo es pecador, siempre. El hombre tiene la condición, tiene la naturaleza pecadora. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al hacer la renuncia, uno puede reflexionar y dice, a ver cómo puedo, a partir de ahora, porque el bautismo de mi hijo tiene que significar una entrada de Dios en mi casa. Entonces, a partir de ahora, ¿qué puedo mejorar en mi vida? Todos tenemos algo para mejorar en la vida. Todos tenemos algo para mejorar en la vida. Si no es el carácter, será
las ansiedades, pueden ser el hecho de querer ser el centro, puede mejorar uno, capaz que uno es muy soberbio y tiene que mejorar en eso, o es muy orgulloso y tiene que mejorar en eso, o es muy mentiroso y tiene que mejorar en eso, o tiene el corazón muy impuro, porque todo lo refiere al sexo y tendrá que mejorar en eso, para agradar a Dios, o si tiene un corazón muy materialista, muy ambicioso, a ver, Señor, ¿cómo puedo mejorar en esto? En el momento de hacer la renuncia podemos pensar en esas cosas y ponernos delante de Dios y abrir nuestro corazón a Dios y hacer renuncias que no se transformen meramente en un ritual externo, sino que también lo vivamos de corazón, que lo podamos vivir interiormente, decir, Señor, bueno, ahora que mi hijo se bautiza, ahora que mi nieto, mi ahijado se bautiza, ¿en qué puedo mejorar yo también para ayudarlo más cristianamente? Y si en este momento que estás escuchando esto, vos decís, yo no tengo nada que mejorar, entonces tendrás que verte en la soberbia, porque todos tenemos algo para mejorar. Todos tenemos, como se dice, como el perrito, una patita renga, todos tenemos. Bien, seguimos. Después de esto viene el bautismo propiamente dicho. Se lo llama al candidato que va a recibir el bautismo, se lo llama, acérquese fulanito de tal, con los padres y los padrinos, se acercarán a la pila bautismal, donde se le va a echar el agua en la cabeza, fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, y va un chorrito de agua, y del Hijo, y va otro chorrito de agua, y del Espíritu Santo, y va otro chorrito de agua. O sea, se bautiza en nombre de la Santísima Trinidad. Paréntesis. Vamos a suponer que un niño nace lamentablemente con una enfermedad seria y su vida está peligrando. Sabemos que se da en muchos casos, hay muchos chicos en neonatología, en la sala del hospital de niños que están con la vida en un hilo ahí que no se sabe, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que llamar al sacerdote para que lo bautice y que no se vaya a morir sin el bautismo? No. Cualquier persona que quiera hacer lo que hace la Iglesia en el momento del bautismo, con intención de hacer lo que hace la Iglesia, así con intención de bautizar, también puede derramar agua natural, no es necesario que sea agua bendita, agua natural sobre la cabeza del niño, fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, exactamente como lo acabo de explicar yo. Eso es lo que se llama el agua de socorro. El agua de socorro, ¿qué es? El bautismo dado por un laico, es decir, por alguien que no es un sacerdote, que no es un ministro de la Iglesia. Entonces, un laico en peligro de muerte puede bautizar, cualquier laico. No necesariamente tiene que ser un cristiano, cualquier persona en peligro de muerte puede bautizar. Ahora supongamos que, y ojalá que sea así, que el niño se salvó y se mejoró. Entonces, ¿qué hace? Se lo trae a la iglesia y el sacerdote se encargará de completarle el rito del bautismo. Hacerle la unción con el óleo, las promesas, todo lo que acabo de decir y lo que falta todavía. Bien, esto es importante, mucha gente no lo sabe, esto es parte de la catequesis. Esto es parte de la catequesis. Ay, padre, no pudimos llamar al sacerdote y el chico se murió sin estar bautizado. Vos podías haberlo hecho. Bien. ¿Qué pasa si un niño muere sin el bautismo? Y bueno, igual queda en el plan salvador de Dios, porque Dios se encarga de la salvación de todos de manera ordinaria a través del bautismo y de manera extraordinaria según su amor, su misericordia y su voluntad. Pero la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, dice San Pablo. Por lo tanto, todo hombre de buena voluntad, y acá vamos a hacer otro paréntesis, todo hombre de buena voluntad que tiene
alguna referencia a Dios y ha vivido su vida haciendo buenas obras, es decir, siendo una buena persona, se puede salvar por la misericordia de Dios. Se puede salvar por la misericordia de Dios. Pero nunca fue bautizado, nunca recibió nada. Y bueno, ¿qué culpa tiene si nunca se lo predicaron, si nunca se lo enseñaron? La misericordia de Dios es infinita, es decir, va muchísimo más allá, infinitamente más allá de lo que el hombre pueda pensar. La misericordia de Dios es un misterio insondable. ¿Qué significa que es un misterio insondable? Que la mente del hombre no la puede abarcar, no la puede comprender. Muchas veces los hombres cuestionan cómo Dios perdona tan fácil, Así que yo me confesé y Dios ya me perdonó. Sí. Si confesaste arrepentido, Dios ya te perdonó. Si estás arrepentido, Dios ya te perdonó. Si viviste toda tu vida haciendo el bien y nunca vino nadie a predicarte a Jesucristo en muchos lugares, la misericordia de Dios alcanza a esa persona. La misericordia de Dios alcanza a esa persona. Todo hombre entra en el plan salvador de Dios. Todo hombre tiene la oportunidad de gozar de la misericordia de Dios y todo hombre tiene la oportunidad que Dios le da de arrepentirse aún en el último segundo de su vida. Eso es un misterio. No podemos ir más allá de eso. Bien, seguimos. ¿Qué viene después del agua del bautismo? Vienen lo que se llaman ritos ilustrativos. Vamos a ungir la frente con el Santo Crisma, que es el óleo que el obispo consagra en Semana Santa y le da a los sacerdotes para que justamente para los bautizados, más que nada las parroquias se usa para los bautizados, esa unción en la frente con el Santo Crisma tiene un sentido de consagración a Dios. El bautizado ya no se pertenece a sí mismo, es criatura de Dios. Como dice la carta de San Pablo a los Colosenses, fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados por Él y para Él. Es decir, San Agustín dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón no va a descansar tranquilo hasta que descanse en ti. Es decir, estamos orientados a la vida eterna. El hombre tiene una dimensión trascendente. El hombre tiene una dimensión de cielo. El hombre debe vivir con los pies en la tierra, pero con su corazón y su mente puestas en Dios. Bien. Después se le va a imponer una vestidura blanca. Es decir, estos son signos externos de la realidad interna que produce el bautismo. La consagración a Dios, que dijimos con el Santo Crisma. La vestidura blanca, que significa la pureza del corazón y de alma. No nos olvidemos que el bautismo borra el pecado original con el que todos nacemos, y deja al que va a bautizar, al que recibe el bautismo, si es niño le borra el pecado original y si es adulto le borra el pecado original y todos los pecados que haya cometido hasta el momento de recibir el bautismo. O sea, tiene ese poder el bautismo, de borrar los pecados. Bien. Otro signo externo de una realidad interna es que se le va a entregar un cirio encendido, una vela encendida, cuya luz se va a tomar del cirio pascual, símbolo de Jesucristo resucitado. Recibí la luz de Cristo, le va a decir el sacerdote. Y en ese recibir la luz de Cristo, significa que interiormente la gracia del bautismo lo ilumina con una luz inextinguible, con una luz inapagable, con una luz que debe brillar, por siempre, con una luz que debe brillar por siempre. Dice el Evangelio, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de una cama, sino que se enciende para exponerla y que ilumine a todos los que están alrededor. Así debe brillar la luz que hay en ustedes, dice Jesús en el Evangelio. Esa es la luz con la que somos iluminados con el sacramento del bautismo. Hoy con el tema de la nueva era se usa mucho decir, y es un ser de luz. Todo cristiano es un ser de luz.
porque está iluminado por la luz de Jesucristo. Yo soy un ser de luz, vos sos un ser de luz. Pero la canción que conocemos, esta es la luz de Cristo, después dice, yo la haré brillar, es decir, yo tengo que hacerla valer esa luz. La luz está dentro mío. Es decir, hay una santidad que me comunica el bautismo, una iluminación que me comunica el bautismo, pero después está en mi voluntad hacer que eso vaya hacia afuera, o que se pierda, o no hacerlo valer. De lo cual Dios me va a pedir cuenta después, y de lo cual no voy a poder escapar, porque es decir, podemos escapar de muchas cosas, pero no podemos escapar del juicio de Dios. Del juicio de Dios no se escapa nadie, ni ustedes ni yo. Ninguno nos escapamos del juicio de Dios. Y muchas veces vivimos como si no hubiera un juicio después. Nos olvidamos. Ojo con eso. Atentos y vigilantes, porque no sabemos cuándo será el día ni la hora de presentarnos delante de Dios para rendirle cuenta de nuestros actos. Bien. Después, el último rito que viene, ilustrativo, también externo de una realidad interna, es el que se llama Efatá. Efatá significa ábrete en hebreo, ábrete. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra, y se le hace una cruz en la oreja al niño, y profesar su fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. Es decir, el bautismo interiormente, como decíamos lo del carácter sacramental, te dispone a la gracia de Dios. Entonces, que el Señor te permita muy pronto escuchar su palabra, comprender su palabra, incorporar su palabra, vivir su palabra y proclamarla. Ser portavoz, ser profeta, la misión profética. Por eso que Efatá significa que abra los oídos y que abra los labios. Los oídos y los labios del corazón, la boca del corazón, para proclamar a Jesucristo. Y por último, esto es optativo, yo lo suelo hacer, es la consagración a la Virgen, la consagración a María del niño que acaba de ser bautizado. Yo por lo general hago la consagración a la Virgen de todos los niños, de los que bautizaron, de los que están ahí presentes. Es un gesto que nos hace vivenciar el amor de María como nuestra madre. María es madre de Jesucristo, por lo tanto María también es madre de aquel que se identifica con Jesucristo, y todos nos identificamos con Jesucristo por el sacramento del bautismo, es decir, todos llevamos la vida de Jesucristo en nuestro corazón por el sacramento del bautismo. Esa es la importancia del bautismo, Después, si querés hacer una fiesta, la haces. Si no querés hacer, no la haces. Si querés, no sé, lo que vos quieras. Pero lo importante es que el chico esté bautizado, con padrinos, sin padrinos, como sea, pero que esté bautizado. No se puede, esto lo digo ya como final, no se puede traer un niño a bautizar sin el consentimiento de los padres, al menos de uno de los padres. Uno de los padres tiene que hacerse responsables. Hay casos, mucha gente no sabe, hay casos en que los padres se niegan a bautizar a sus hijos, y la abuela católica se muere porque los padres no quieren bautizar a su hijo. Bueno, tendrán que darle cuenta a Dios de por qué no bautizan a sus hijos. ¿Sí? Tendrán que explicárselo a Dios. Pero hay veces, hay gente que no lo sabe, y viene la abuela y dice, ay, me lo dejaron sacar a pasear, padre. ¿Por qué no lo bautiza? ¿Por qué no lo bautiza? No le decimos nada a los padres. No puedo hacer eso. Me puedo comer un juicio por parte de los padres. No puedo ir por sobre el derecho de los padres. Los padres son los que deciden, al menos uno. Si viene uno de los padres a escondida del otro, bueno, tendrán que arreglarse, porque ya ese padre se hace responsable. Yo traigo a mi hijo a bautizar, sea el padre o sea la madre. Así que bueno, hasta aquí entonces la catequesis prebautismal. Espero que como familia puedan disfrutar de este hermoso sacramento y vivir en plenitud
y que podamos vivir todos en plenitud este misterio de la gracia de Dios que quiere derramarse en cada uno de nosotros. Nos estaremos viendo para un próximo video. No dejen de suscribirse al canal, de dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios y también pedir algún tema de catequesis que quieran escuchar o que alguna duda que tengan y la quieran charlar o la quieran aclarar. Pueden escribir en el chat del Facebook o bien pedir en la caja de comentarios. Yo les voy a dejar en la caja de comentarios el link para que puedan entrar en el Facebook de Un Sembrador. Bien, nos estamos viendo si Dios quiere para la próxima. Chao familia.